En la actualidad, pensamos que la edad es una limitante para poder realizar algunas cosas que nosotros soñamos años antes. Bueno, la sociedad am, como que nos exige hasta cierto punto requisitos. Por ejemplo, para poder encontrar trabajo, tenemos que tener ciertos niveles académicos para poder optar para una plaza en alguna empresa, en algún puesto de trabajo. También la experiencia también vale mucho porque las empresas siempre velan por el bien de ellas. Entonces, de esta forma, nosotros pensamos que la edad es una limitante para poder realizar sueños que en nuestra juventud estuvieron presentes. Aprender un instrumento, realizar algún estudio, emprender y en las áreas que nosotros conocemos en el servir a Dios, la edad no es una limitante, más bien puede ser una oportunidad, puede ser una gran oportunidad para poder servir. Y quisiera contar un poco la historia de un hombre que se llama Donald William Banner. Este hombre estadounidense arriba de sus 50 años, él conoce a Dios y es un hombre exitoso, logró todo lo que se propuso, creció en un hogar de niños, porque había quedado solo, no tenía sus padres. Pero salió de allí. Era un hombre de negocios exitoso, tenía, si no mal recuerdo, tenía 2 casas y 2 casas no modestas, sino que lujosas, por decirlo así. Tenía sus vehículos, tenía sus comodidades, como nosotros decimos. Tenía todo lo que él podría decir, tengo todo lo que necesito. ¿Para qué me voy a molestar? Y se podía jubilar teniendo todo lo que su vida soñó, teniendo todo lo que anheló de pequeño por lo difícil de su situación, pero se topa con Dios y yo siempre tengo esto presente, un versículo de Proverbios, si no mal recuerdo, capítulo 16, versículo 9, y lo parafraseo, y dice, el hombre marca el destino con sus planes, pero Dios es quien lo dirige. Nosotros podemos tener nuestros planes, estudios, de negocios, de trabajo, de familia, pero al final Dios es quien nos dirige a dónde ir, si es que nosotros somos obedientes, claro. Porque si queremos ir por nuestro camino, Dios no es un Dios egoísta, Él obviamente va a dejar que nosotros decidamos porque nosotros creemos que es lo más correcto. Pues Él lo va a hacer. Y pues si alguien difiere de esto, pues está la historia y si me equivoco, pues a veces me confundo bastante con lo del Antiguo Testamento porque los libros están no en orden cronológico, sino que están puestos como los expertos
en literatura de aquellos tiempos consideraron correcto ordenarlos. Y si no mal recuerdo es Abraham que ora al Señor y le pide la bendición sobre su hijo. Pero el Señor le dice, la promesa que yo te di es para el otro. O sea, yo voy a cumplir lo que prometí con él, pero también lo voy a bendecir a él. Dios no es tan malo como la sociedad piensa. Nuestros actos hacen que nosotros suframos porque no tomamos en cuenta a Dios. Entonces, nosotros podemos seguir nuestro rumbo y decirle al Señor, por favor, bendíceme. Yo te necesito acá. Quizás mi corazón no esté 100% dispuesto a seguir ese rumbo que tú has trazado, pero yo quiero ir por e intentarlo, pero necesito tu bendición. Y probablemente Dios te diga, mi respaldo, mi bendición y mi provisión está por este camino, pero yo te voy a bendecir por esto. Pero también vamos a tomar en cuenta un salmo que dice, y perdí el apunte de dónde estaba la cita de ese salmo, pero no, lo voy a deber para un próximo episodio. Y es un salmo que siempre me recuerda lo que yo hago. Y dice, lo parafraseo y dice, el hacer la voluntad de Dios a mí me llena de felicidad y satisfacción. Pero si yo hiciese mi voluntad, eso me traería tristeza. Esto quiere decir de que cuando nosotros realizamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es su voluntad, va a haber una alegría en nuestro corazón, una paz tremenda al saber de que estamos agradando a Dios. Pero cuando nos sentimos vacíos y no sentimos nada, y es cuando vienen las famosas llamadas crisis existenciales, es porque no estamos yendo por el rumbo correcto. Nos sentimos vacíos por dentro porque no estamos realizando la voluntad de Dios. Y las crisis existenciales pueden estar relacionadas a eso. Pero ese es otro punto. Ese es otro tema que quiero traer luego. Ahora, este hombre, Donald William Benner, un hombre de edad avanzada, ya tenía quizás unos cuantos años para poder trabajar, realizar lo que él amaba, que era trabajar en lo que él se había preparado y todo, y adquirir más riquezas y jubilarse y todo, pero conoce a Dios y Dios le cambia el rumbo de todo lo que él tenía planeado y profundiza en el conocimiento de Dios y se da cuenta que él tiene preparado un propósito para su vida. Y junto con su familia se dan cuenta que él tiene un llamado a las misiones. Un hombre, veámoslo, hagamos un repaso. Un hombre estadounidense que creció en un hogar de niños, que se esforzó al máximo, me imagino el empeño que él puso de su parte para poder llegar tan lejos y profesionalizarse y lograr el éxito sin tener el apoyo de sus padres porque no los tenía, y llegar a ese punto de tenerlo todo y terminar su vida como quizás la había planeado años antes, se topa con que Dios tiene algo nuevo para su vida. Entonces él recibe el llamado a las misiones y su corazón se conmueve, y un hombre que parecía tan duro, tan firme por todo lo que le había pasado, porque la vida a veces nos marca y nos hace tan rígidos, tan poco
vulnerables y, y- y poco, como por decirlo así, moldeables, si es la palabra correcta y si existe, pero no, un hombre que ha vivido tantas cosas no puede ser moldeado tan fácil porque está tan, tan cansado, tan trabajado, tan experimentado. Es como los callos en la mano. Cuando se generan callos, esas manos están duras, están rígidas y a veces hay insensibilidad. Entonces este hombre, de tantos años de trabajo y tanto luchar por lo que él quería, se topa con un plan que estaba fuera de su plan y obedece, simplemente obedece. Siente el llamado a las misiones y él emocionado habla con su familia y todo. Y vende sus pertenencias, obviamente. Acumula el dinero que tenía junto con la venta de sus bienes. Si no mal recuerdo, solo vende una casa y deja una, o creo que vende las dos y se compra una cerca de la iglesia donde él recibió a Jesús y fue discipulado para cuando él pueda regresar estar cerca de la iglesia. Entonces vende sus carros, que no son carros para viajar, sino que para nada más pasear, nada más, carros deportivos, y se compra una camioneta familiar y meten todas sus maletas y si no me recuerdo también llevan a su mascota y él siente el deseo de viajar a Centroamérica a aprender español y viaja a Costa Rica a aprender español. Su esposa ya dominaba el español muy bien y pasan tantas cosas y pierden pertenencias. Suceden cosas que estaban fuera de orden en el plan que él tenía ya para viajar y todo esto. Y ya estando en Costa Rica, él en su corazón siente la inquietud de irse de Costa Rica, porque él había recibido el llamado y se va a Costa Rica a aprender español. Él no tenía el llamado a hacer misiones en Costa Rica, sino que él necesitaba aprender español para hacer misiones en Latinoamérica. Y en los años 80, en donde fue una de las décadas difíciles, hablando del pasado, de décadas atrás, él siente en su corazón viajar a El Salvador y se viene para El Salvador. Lo difícil de la situación en pleno conflicto armado, y decide hablar con su familia y se vienen para El Salvador a predicar. En el libro comenta que, bueno, yo de pequeño tengo vagos recuerdos de cuando viajaba a Oriente y en una carretera lograba ver a un costado grandes predios que prácticamente eran basureros y, por decirlo así, chozas de cartón y de lámina donde vivían personas. Y él comenta que empieza a predicar ahí, que empieza a hablarles del Señor a las personas que están allí. Y como era un hombre de negocios, un hombre conocido, por decirlo así, sabía cómo tratar con personas de renombre. Realizaba reuniones en hoteles de lujo, donde preparaba cenas y reuniones donde los que tenían que ir a las reuniones tenían que cancelar cierto dinero para poder estar en la reunión. No es porque él estaba cobrando, sino que la costumbre de los ricachones, por decirlo así, es que bueno, es un evento benéfico y ¿de cuánto es? De tanta cantidad de dólares, o bueno, en aquel tiempo los colones, y de esta forma él lo realizaba.
obviamente había que cubrir gastos. Y le predicaba a la gente de la clase alta, pero también se enfocaba en la gente necesitada de las calles. Este hombre formó parte de la fundación, por decirlo así, porque se entrelaza la historia de la persona que empieza a realizar actividades y reuniones, y que años después se funda la iglesia Josué, que es conocida como la iglesia más grande de Asambleas de Dios, la iglesia Josué. Y a mí me impactó tanto cómo se entrelazó la historia de él y de la persona que empezaba a hacer reuniones donde el personaje que realizaba las reuniones se complementaba con William Benner, y William al final del devocional o de las reuniones, él tenía su literatura, que él empezaba a traer literatura cristiana al país. Fue el primer personaje, si no me equivoco, que trajo la literatura cristiana, a El Salvador. Y es él quien fundó la librería Josué, que hoy nosotros conocemos. Fundó un hogar para niños llamado Shalom, que la ubicación se me olvida, pero he leído algunas cosas de ese lugar, y él se rebuscó de muchas formas para comprar un terreno y fundar ese hogar de niños, porque él había crecido en un hogar de niños y sentía en su corazón realizarlo. Y hace, creo que, qué sé yo, un año más o menos, un amigo vi que subió en sus redes sociales que visitó ese lugar, y yo, desde que leí el libro, estoy como que deseoso por poder visitar ese lugar y conocer y poder apreciar la obra que el hombre hizo en ese lugar para niños que necesitaban ayuda. La edad no es limitante. Nunca es tarde para poder decir, quiero empezar a estudiar. Estoy a un mes o 2 meses de poder recibir mi título de bachiller, que años atrás, hace 10 años, exactamente hace 10 años, 2010, yo decidí empezar a estudiar el bachiller cuando tenía 16 años. No pude. Años después lo intenté, y pues tampoco pude. Llegué a los pies del Señor y empecé a estudiar en el Instituto Bíblico Betel de las Asambleas de Dios, y logré mi primer logro académico después de haber llegado al Señor. Me gradué en teología, me gradué en teología en el nivel básico, y un año después ya me gradué en teología ministerial. 2 títulos después de haber llegado al Señor, y yo quedé tan sorprendido, porque a pesar de mis dificultades, porque en aquellos tiempos mi condición no era tan fuerte, pero sí me complicaba bastante, pero me esforcé los últimos ciclos para poder tener buenas calificaciones y demostrar que yo puedo, y que Dios ha puesto esa capacidad en mí, y demostrarle a Dios que puede confiar en mí, que yo puedo agradarle a Él con lo que hago, con mi esfuerzo, y claramente, obviamente, pidiendo sabiduría a Él para poder realizarlo. Ahora, hace unos días, cursé un estudio en línea en una plataforma que se habilitó a finales del año pasado en nuestro país, y sé hacer muchas cosas y todo, pero como que la sociedad está como
estereotipada, por decirlo así, si es la palabra correcta, de que si no hay un papel certificado que me autentifique que yo o que aquella persona puede realizar tal actividad, pues no lo contratamos. Y mi intención no es buscar una plaza en algún lugar donde esté allí el tiempo que ellos me digan que tenga que estar, sabiendo de que yo tengo una responsabilidad con Dios, que es servirle a Él en su obra. Pero pude realizar este estudio y es un diplomado en técnico de reparación de laptops. Sé lo básico, sé algunas cosas y esto y lo otro, y aprendí más realizando este estudio y ya tengo el certificado. Después de haber llegado al Señor tengo 3 títulos y estoy a unos meses de tener el 4º título de los que yo he querido. Y si Él me lo permite, si Él me da la oportunidad y los recursos y la sabiduría, las fuerzas, yo voy a seguir realizando más logros para glorificar al Señor. La edad no es una limitante. Nunca es tarde para servir a Dios, nunca es tarde para hacer algo para Dios, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para prepararse, nunca es tarde para realizar sueños que hace años tuvimos en nuestro corazón y por el tiempo, por la situación, por la economía no lo logramos, por diferentes circunstancias, pero nunca es tarde. Qué sé yo, hay algo que quieres hacer, pues haz un plan y empieza dentro de 5 años, empieza dentro de 3 años. Visualiza tu meta. ¿Qué tipo de persona vas a ser dentro de 10 años, dentro de 15 años? Escuché algo no hace mucho y decía que si llegaste a los 35 años y no realizaste nada, bueno, estoy hablando de los inmigrantes en Estados Unidos, si estuviste allá y llegaste a los 35 años y no hiciste nada, pues ya no esperes más porque desaprovechaste la fuerza de tu juventud. Pero cuando Dios se manifiesta, yo creo que hay un extra, hay algo extra que podemos nosotros aprovechar si Dios nos da la oportunidad. Así que te motivo a que puedas planear algo bueno, algo conforme al corazón de Dios, algo que aporte al reino de Dios, que bendiga a la iglesia, que bendiga tu vida, tu ministerio, tu llamado, algo que te impulse a seguir adelante, algo que te dé esperanza, algo que te llene por dentro y que te dé satisfacción y que Dios siempre esté presente. Ese es mi deseo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y que puedas seguir adelante, que puedas realizar tus planes, que puedas tomar en cuenta a Dios en tus planes y en tus propósitos, en el nombre de Jesús.